Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor. Adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno
de adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Amén. Gloria sea a ti, Señor. Buenas noches, mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias una vez más por estar aquí conectados con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos a todos la bienvenida, gracias una vez más por estar aquí y gracias a nuestro Señor que nos permite estar aquí a través de estos medios sociales para que la palabra siga llegando. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y como nunca antes necesitamos más de su palabra, de su sana enseñanza, de su sana doctrina. Así que glorificamos a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos da su alimento espiritual y nos sustenta como creyentes, como hijos de Dios. Así que una vez más, gracias mis hermanos, gracias por estar conectados con Casa de Oración Nueva York. Le pedimos que se suscriban a los canales, que compartan las enseñanzas. Cuando se suscriben pueden recibir las actualizaciones y así pueden estar al día y al tanto con las series y las enseñanzas que el Señor nos permite compartir. ¿Qué les parece si entramos en nuestra serie de los viernes? Los viernes compartimos una serie llamada Madurando en el Señor. Así se llama la serie que compartimos cada viernes a las 8 de la noche. Y quiero en esta noche compartir un tema dentro de esta serie. Hemos estado hablando de temas acerca del crecimiento espiritual, de la madurez del creyente. Y voy a compartir en esta noche un tema que se va a titular Cristianos Inmaduros. En esta noche, repito, voy a estar hablando bajo el tema Cristianos Inmaduros. Ahora, quiero leer un texto, quiero iniciar con un texto de Hebreos capítulo 5. Este texto de Hebreos 5, versículos del 11 al 14, lo vamos a estar viendo a través de la serie. Hoy solamente vamos a leer 2 versículos, Hebreos 5, versos 13 y 14. Y a través de esta serie queremos, vamos a decir, aprender a identificar lo que significa ser un cristiano maduro o un cristiano que va camino a la madurez. Queremos también aprender a identificar lo que es un cristiano inmaduro. En la palabra de Dios, mientras vamos estudiando y aprendiendo, nos daremos cuenta que existen cristianos los cuales son nuevos en el Señor y obviamente son niños espirituales, son inmaduros, pero no por negligencia, sino porque son nuevos. Sabemos que un niño es un niño. Pero entendemos que un niño puede ser un niño de 3 años, de 5 años, de 7 años, pero no tiene sentido, no hay congruencia en un hombre, vamos a decir, o una persona que tenga ya 25, 30, 40 años y actúe como niño. Y eso es lo que hemos estado tratando de ver a través de las Escrituras, de que como creyentes no confundamos el ser niños por ser nuevos en el Señor, sino el ser niños, ¿verdad? Por inmadurez, por negligencia, porque no hemos sido diligentes en crecer y madurar en el Señor. En esta noche vamos a estar viendo particularmente esa parte de lo que es la inmadurez de un cristiano que no avanza, no crece, no persevera, está estancado, ya tiene tiempo en el camino del Señor y no madura, ¿verdad? Y nos damos cuenta que las actitudes del corazón, son las que demuestran en la condición que nos encontramos. Aparte, repito, de los que son nuevos. Hay cristianos que son nuevos en el Señor, acaban de aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y sabemos que hay un tiempo que el Señor les permite a los que son nuevos
y no les demanda lo mismo que a uno que ya tiene años en el camino. Entonces, todos queremos crecer en Cristo, todos queremos aprender, queremos madurar, queremos ser fortalecidos en su espíritu, queremos crecer en el conocimiento, en el discernimiento de su palabra. Y por eso es que estamos trayendo estos temas, porque si estamos en el camino del Señor y pasan los años y no vemos cambios, no vemos desarrollo, no vemos madurez, no vemos la actitud de ir hacia la madurez, esto nos puede afectar como cristianos, y cuando vengan los problemas, las persecuciones, incluso los sufrimientos que enfrentamos a diario por causa de Cristo, nos vamos a encontrar con el problema y el conflicto de no ser luz, de no dar testimonio de Cristo y mucho menos exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces, vamos a estar viendo aquí en el libro de Hebreos capítulo 5, vamos a leer dos versos 13 y 14. Dice aquí el autor de Hebreos, dice: y todo aquel que participa de la leche, todo aquel que bebe leche, por así ponerlo, es inexperto, dice, en la palabra de justicia. Dice luego el texto, porque es niño. Ahí está, es niño. Y aquí la palabra, nos vamos a dar cuenta que dependiendo del contexto en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a veces la palabra niño se utiliza en términos de malicia. La palabra dice, sed niños en cuanto a la malicia, ¿verdad? Pero maduros en el Señor. En lo espiritual, en espíritu ser maduros, pero niños en malicia, que seamos inocentes a la malicia y al pecado, pero que seamos maduros en el Señor. Pero también se utiliza la palabra niño para referirse a un cristiano inmaduro. Y en este sentido, la palabra está directamente confrontando a los cristianos que no van camino a la madurez, que no han madurado o que no han alcanzado madurez. Incluso escuchaba en una emisora un pastor que estaba hablando acerca de una pareja. Este pastor estaba en su iglesia compartiendo enseñanzas de la madurez y él decía que se le acercó una pareja y se le acercaron muy amable, ¿verdad? Aparentemente. Y le dijeron, pastor, la enseñanza estuvo muy buena, gracias por enseñarnos acerca de la madurez. Y le dice, ¿verdad?, esta pareja al pastor, le dice, pero queremos darle gracias por su enseñanza, pero ya nosotros alcanzamos la madurez, ¿verdad? Así le dijeron, dice el pastor, yo no pude creer lo que había escuchado. Esta pareja le dice al pastor, ya alcanzamos la madurez, no necesitamos estas enseñanzas, ¿verdad?, acerca de la madurez, porque ya somos maduros. Bueno, este pastor sabiamente decía algo, él decía, nada más con el simple hecho de decir que ya alcanzaron la madurez, la plena madurez, me deja claramente entender que son inmaduros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No estamos hablando aquí de un tipo de madurez, ¿verdad?, que vamos a alcanzar en la tierra a la perfección. Pero sí, el Señor nos demanda en su palabra que tenemos o debemos de vivir una vida de perseverancia, una vida de crecimiento, una vida de parecernos cada vez más a Cristo. Y debo agregar que al nosotros crecer y parecernos más y más al Señor, obviamente todo esto viene en beneficio de la obra en la tierra, en beneficio de la salvación de los demás, en beneficio del testimonio de la palabra, en beneficio de la gloria de Dios, en beneficio de nosotros incluso poder soportar las pruebas que van a venir, sí o sí, cuando llegue el momento adecuado. Entonces, la madurez es importante, la madurez trae mucho beneficio. Sigo leyendo, al final del 13 dice, porque es niño, es decir, el que participa de la leche espiritual, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14 dice, pero el alimento sólido, está utilizando aquí el alimento de un bebé, de un niño, el cual es leche, y el alimento de un adulto, el cual es alimento sólido. Un adulto ya desarrolla sus dientes, sus muelas para comer alimento sólido, ¿verdad? Si se come un pedazo de carne o de alimento sólido, no se ahoga porque tiene la capacidad y la madurez de tragar y vamos a decir morder los alimentos, figurativamente hablando, de un adulto. Pero un bebé no, un bebé si le das un pedazo de carne se ahoga, se atraganta, ¿verdad?
Y aquí obviamente son términos metafóricos refiriéndose a lo espiritual. Aquí niño es espiritual y alimento sólido. Leche es alimento para niños espirituales y alimento sólido es alimento espiritual para maduros en la fe. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y el mismo texto de Hebreos 5:14, nos dice cómo es que aquellos quienes han alcanzado madurez han llegado ahí. ¿Cómo es que lo han hecho? Dice el texto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? Obviamente el uso de la palabra. Aquí nos damos cuenta. El alimento sólido al cual se está refiriendo el texto es cuando el creyente que va creciendo en una perspectiva eterna, que las cosas ya no las mira en su sentido terrenal, sino más bien en un sentido soberano de parte de Dios y eterno. Es como, por ejemplo, cuando algún cristiano pierde algo de valor, pero de manera terrenal, puede que se ponga triste, puede que le duela, ¿verdad? Pero no, vamos a decir, se le va el gozo, ¿verdad? Entra en un descontento tan profundo como si eso terrenal y material fuera lo más importante. Eso habla de que este cristiano es inmaduro. A lo mejor puede ser nuevo en el Señor, pero habla de inmadurez, habla de que no ha entendido que las cosas que Dios nos permite tener en esta tierra son pasajeras. Bueno, ¿quiénes son los niños espirituales? ¿Quiénes son los inmaduros, los cristianos inmaduros? Debemos hacer diferencia entre dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. Aparte de los cristianos que son nuevos en la fe, el cual son inmaduros, pero no por negligencia, sino porque son nuevos, existe un cristiano que se parece, hay dos cristianos que se parecen. El cristiano que está peleando la batalla cada día, ¿verdad? Que a lo mejor se encuentra en una etapa de su vida donde está teniendo dificultades, este cristiano se parece a un cristiano inmaduro. ¿A qué me estoy refiriendo? Un cristiano quien lucha por vivir cada día conforme al propósito de la palabra de Dios se parece mucho al cristiano inmaduro. Tienen algunas características muy parecidas, pero hay algo que los distingue. ¿Y qué es eso que lo distingue, pastor? Bueno, el cristiano maduro es aquel que acepta el crecimiento como parte de la madurez en Cristo. Me explico. Hay cristianos que cuando le vienen los problemas, vamos a decir, las pruebas de cual Santiago nos manda a gozarnos, este cristiano inmaduro obviamente se justifica, se hace la víctima, se queja, ¿verdad? Esa es la reacción de un cristiano que ya tiene tiempo en el Señor, inmaduro, ¿verdad? No abraza el sufrimiento. Un cristiano que va camino a la madurez es aquel que cada día enfrenta el sufrimiento con un entendimiento bíblico soberano en el sentido de cómo Dios tiene un plan eterno y entiende que lo que le está pasando no es porque, no toma una mente de víctima. ¿A qué me refiero cuando toman una mente de víctima? Las personas que tienen mentes de víctimas son los que quieren que le cojan pena por su situación o por lo que están pasando, son los que centran todo el problema en ellos, son los que se enfocan nada más en su problema, en su burbuja, y su conversación, uno se da cuenta que nada más es, me está pasando esto, y me duele aquí, y me duele allí, y ayer me pasó esto, y estoy cansado, y esto me duele, y todo es un lenguaje de queja. Sin embargo, el creyente que está batallando, está luchando, pero que va en dirección a la madurez, es aquel que sí es posible que se queje de vez en cuando, pero en general su enfoque acerca del sufrimiento es con el entendimiento de que Dios está permitiendo eso con un propósito. Ahora, es diferente, lo pongo en términos más sencillos. Cuando alguno va al gimnasio y va a levantar pesas, ¿verdad? Echar músculos, obviamente, ¿verdad? Hay un dicho que dice que al que no le duele no desarrolla músculos. No pain, no gain. Y la idea es que los músculos se desarrollan cuando al levantar peso, el músculo se rompe, y este músculo al romperse
él como que se autorrehabilita y crece en volumen, pero tiene que romperse a través del dolor, levantando peso. Bueno, el cristiano que va camino a la madurez sabe que lo que le está sucediendo, no por causa del pecado, sino las pruebas que el Señor permite en la vida del creyente, entiende que son permitidas por Dios con un propósito eterno y espiritual. Entonces es posible que el que va al gimnasio diga, me duelen los músculos, hoy hice mucho peso. Pero es un tipo de queja que no es negativa, es un tipo de queja normal, es decir, me duelen los músculos porque levanté mucho peso. Pero no viene diciendo, fui al gimnasio y me duelen los músculos, no sé por qué me duelen los músculos, no sé por qué me duele el brazo. O sea, no es ese tipo de queja. Es una queja natural, ¿verdad? Me duelen los músculos porque levanté peso. Si eso lo pasamos al ámbito espiritual, nos daremos cuenta que hay creyentes que tienen años en el Señor y todavía no entienden que las cosas, las pruebas que vienen a su vida son permitidas por Dios para el desarrollo de su carácter, para el crecimiento y madurez como cristiano. Cuando Santiago, por ejemplo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Más adelante vamos a entender a qué se refiere Santiago con tener gozo, porque muchos dicen, pastor, ¿cómo me voy a gozar cuando algo me está pasando, cuando me está yendo mal? ¿Cómo voy a estar en gozo cuando las cosas no salen bien? Bueno, eso es según el pensamiento y concepto a lo que le llamemos bien. Por ejemplo, el carácter del cristiano se mide en cómo enfrenta el sufrimiento. Es decir, si vamos camino a la madurez, es decir, si vamos caminando hacia la madurez, nos daremos cuenta que cada vez más, de manera progresiva y constante, vamos a ver el sufrimiento, o mejor dicho, nos vamos a quejar menos y menos del sufrimiento y lo vamos a aceptar y entender que es un propósito de Dios. Siempre y cuando, hermanos, como dice Pedro, dice, cuando alguno sufra, no sufra como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, no suframos por el pecado, por causa del pecado, sino al querer vivir en justicia, ¿verdad?, vendrá sufrimiento, vendrá persecución, llegarán los padecimientos del cristiano. Una de las cosas que nos permite ver nuestro crecimiento espiritual es en la manera en cómo respondemos al sufrimiento. El sufrimiento del cristiano, hermanos, es permitido por Dios para nuestro propio crecimiento espiritual. Dios usa el dolor para desarrollar el carácter del cristiano. Miren, en la Biblia hay un hombre allí, ¿verdad?, el cual enfrentó un tiempo muy difícil, obviamente aparte del mayor ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, es el que más sufrió, pero hubo otro hombre en la Biblia que atravesó el dolor bajo la prueba de su fe. Este hombre se llama Job, ¿verdad? Y el único medio que Dios usa, vemos a través de toda la Biblia, es para formar el carácter. El único medio que usa para formar nuestro carácter es el sufrimiento, es el dolor que Dios usa. Y Job es uno de los ejemplos que las Escrituras nos enseñan. Job en un momento perdió sus hijos, en un momento perdió sus posesiones y sobre todo tenía un aguijón en la carne insoportable, pero con todo y eso dice la palabra, escuche bien, que Job no le atribuyó a Dios despropósito. Piense nada más en eso. Después que Job, hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos compararnos con Job? ¿Cuántos podríamos decir, si estamos en estos momentos quejándonos o pensando que la estamos pasando peor que todo el mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido 10 hijos, todas nuestras posesiones y una enfermedad, una sarna en la carne? Dice la palabra que Job se rascaba con un tiesto, un pedazo de aluminio, metal. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por eso? Bueno, yo estoy seguro que ninguno, vamos a decir, la mayoría no hemos pasado nada de esto. Y no tengo dudas que los que me están viendo hayan pasado dificultades, ¿verdad?, cosas duras. Pero cuando hablamos de sufrimiento, hermanos, el libro de Pedro dice, ustedes no han sufrido todavía hasta la carne, hasta la sangre, dice el libro de Hebreos. Todavía no han sufrido hasta la sangre. Es decir, por pelear contra el pecado, todavía no han derramado sangre, ¿verdad que no? Entonces, ahí nos damos cuenta
que si algo aprendemos de Job es que aunque se equivocó en muchas áreas, en muchas partes en el libro vemos que sí tuvo sus errores, pero hay un común denominador en el libro de Job. Y es que a pesar de los comentarios de Job y aparte de lo que Job en lo que falló, notamos que Job iba en dirección a Dios. Es decir, aún Job enfrentó lo que enfrentó, su inclinación siempre fue hacia Dios. Tenía muchos conceptos distorsionados, todavía no entendía la soberanía de Dios en general. Por eso el libro de Job termina diciendo Job, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job dice eso en un sentido metafórico, refiriéndose a yo nada más te conocía de manera superficial, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué todo esto me pasó. Pero Job estaba siendo procesado hacia la madurez. Pero Job se mantuvo y pudo entender al final acerca de la soberanía de Dios. El sufrimiento no lo alejó de Dios, el sufrimiento no lo conllevó a maldecir a Dios, el sufrimiento no lo conllevó a dudar del poder de Dios. Job estaba en un proceso de madurez, pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que mantuvo o que ayudó a Job a mantenerse constante hasta llegar al final del propósito? Porque quiero que noten, hermanos, recuérdense de algo. El evento de Job, el cual el Señor le dice a Satanás, ¿verdad? Ahí te entrego a Job. Es el evento de muchos creyentes y yo diría de todos los creyentes. A diferencia de que quizás no todos enfrentarán lo que enfrentó Job, pero todos seremos probados por Dios y tentados por Satanás. Cuando Satanás viene a tu vida y te tienta, ¿verdad? Viene a tu vida a tentarte para que peques, Dios lo permite para probar tu fe, aunque Satanás viene con la intención de hacerte tropezar. Pero es en nuestra respuesta de soportar el dolor por causa de Cristo, por causa de su justicia, que nos va a permitir, mis amados, a permanecer hasta el fin y hacerle frente a Satanás. Santiago dice, sométanse a Dios, resiste al diablo. A Pablo dice en Efesios, levanten toda la armadura de Dios, póngansela, el escudo de la fe, las botas del evangelio, el casco de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra. Dice, para que podáis resistir los dardos del enemigo. El libro de Corintios, 2 Corintios 10, dice que derribando todo argumento cuando se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la palabra está llena, mis amados, de que debemos de como creyentes crecer en el conocimiento de la justicia y discernimiento de la palabra de Dios, para que podamos distinguir y resistir las tentaciones de Satanás. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que en Job 19:25, Job dice algo en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su prueba. Dice algo que nos da una enseñanza y un principio de cómo debemos de responder cuando vienen tiempos de dolor. Dice Job 19:25, dice, yo sé, fíjense las convicciones de Job, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, si pensamos bien, ¿qué es lo primero que viene a la mente, verdad? Cuando alguno pierde la esperanza en medio del dolor, es que Dios se olvidó, ¿verdad? Es que Dios no escucha mis peticiones. Es que Dios no entiende lo que me está pasando. Es que Dios me abandonó. Muchos se crean, ¿verdad? Todas estas ideas que son ajenas al propósito del Señor. Y si leemos la historia detenidamente de Job, debemos de notar que Job tenía un concepto personal de Dios. Y por eso no podía entender por qué estaba sufriendo, ¿verdad? Fue confrontado por 3 amigos que no representaron la soberanía de Dios bien, pero vino un joven entre los amigos de Job y le dice a los mayores, permítame, si me permiten hablar, quiero decir algo. Y este joven fue el que representó la soberanía de Dios muy bien ante Job. Porque Job llegó en momentos a decir, no soy yo justo, es decir, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué merezco yo este dolor? Sí, Job falló, pero nos damos cuenta que Job no se apartó de Dios, no se alejó de Dios
Incluso su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete para que termine con tu dolor. Y ahí vemos la actitud de muchos, el cual es la salida más rápida del sufrimiento. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando nos salimos del proceso de Dios? Salimos corriendo y nos atrasamos, nos volvemos atrás. Dios no puede terminar su proceso de desarrollo en el carácter del cristiano. Salimos huyendo de la prueba de Dios, de las manos del alfarero, porque nos duele, porque no soportamos, etc. Y esto le pasa a muchos, que Dios está tratando con su corazón, y cuando Dios está ahí moldeando el cual duele, muchos deciden salir huyendo. ¿Y qué sucede? Sin darse cuenta se salen del propósito de Dios, y luego tiene otra vez que venir el Señor a tratar con la misma actitud pasada que ya debieron de haber, ¿verdad?, sido maduros en esa área. Dice Job 19:26, y después de deshecha esta mi piel, es decir, después que me muera, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quiero que noten que Job estaba en una situación muy precaria, muy difícil, muy dolorosa, y no tengo duda que hasta confusión vino a su mente. Pero si algo le permitió a Job mantenerse firme hasta el final, fue su convicción de que su Redentor vivía, de que su Redentor vive. Entonces, ¿qué aprendemos para poder alcanzar madurez en el principio que Job nos enseña? Que no importa lo profundo del dolor que estemos enfrentando, Dios está obrando. Jesús dijo en un momento, hasta hoy mi Padre trabaja. Esto significa, hermanos, que el hecho de que no sintamos a Dios, el hecho de que no oigamos o escuchemos la voz audible de Dios, o no veamos con nuestros ojos humanos la mano de Dios, no significa que Dios no está obrando. Primera de Pedro 4, vamos allá. Job pudo abrazar el dolor y su angustia porque confiaba en que Dios tenía un propósito en todo esto. Esas palabras de Job, en el capítulo 2 de Job, donde al final del verso dice, y con todo lo que le pasó a Job, no le atribuyó a Dios despropósito. Es decir, Job no entró en un pensamiento vano, como por ejemplo algunos, quizás cuando están en medio de una prueba, ponen los ojos en la prueba y no en el que la permite o el que la está usando para bien. Es decir, miren, vamos a usar un ejemplo sencillo. Imaginemos que usted, ¿verdad?, va manejando en su vehículo. Y usted va lo más prudente posible, va a una velocidad legal, usted va en su carril, usted no ha hecho nada, ¿verdad? Usted está tranquilo en su carril, a lo mejor tiene una alabanza puesta en su radio y va de lo más campante, lo más, ¿verdad?, bien delante de los ojos del Señor. Pero suponiendo que usted le pasa un accidente, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede en ese momento en la mente de un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? Para el cristiano inmaduro comienza a juzgar a Dios directa o indirectamente, es decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo estaba en la velocidad correcta, yo iba tranquilo, hasta venía alabando al Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? El cristiano maduro entiende que a pesar de que iba respetando las leyes de velocidad en la autopista, aunque venía escuchando alabanzas del Señor y quizás adorando al Señor, todo esto Dios lo permite con un propósito. Dios a veces no evita que nos pase un accidente. A veces Dios no evita que te boten del trabajo. A veces Dios no evita que al tú dar la otra mejilla, Dios le agarra la mano al que te va a golpear. A veces Dios permite que todo se cumpla en ese sentido, porque Dios tiene un plan que en el momento no entendemos, en el momento no lo aceptamos, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, veremos el resultado y daremos gracias a Dios. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos. Esa palabra sabemos está hablando de un cristiano maduro.
Por eso Santiago dice sabiendo, entendiendo, teniéndolo como un concepto muy arraigado en el corazón del creyente. Y sabemos que todas las cosas, buenas y malas, ayudan a bien para los que aman a Dios. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, es decir, los que han recibido el Evangelio. Pero se dan cuenta que el texto dice para los que aman a Dios. Amar a Dios allí no es un amor romántico, melancólico, no. Amar a Dios allí es siempre someternos a su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Me pasó este accidente, no lo provoqué, Dios está haciendo algo. Ahora, si yo voy a velocidad alta, estoy quebrantando las leyes de velocidad de las autopistas y voy a máxima velocidad y tengo un accidente, eso lo provoqué yo. Pues aún en eso Dios obra. Pero a diferencia de esto es una consecuencia, la otra es algo que Dios permitió. En la historia de Job nos damos cuenta que la palabra narra de que Job era un hombre justo. La palabra dice que Job hacía sacrificios, holocaustos a Dios, o sea, por sus hijos, por si acaso alguno había pecado. Es decir, este hombre Job era tan justo ante los ojos de Dios que aún sin pecar hacía holocaustos por si acaso uno de sus hijos pecaba. Ahora, nosotros ni hemos enfrentado el tipo de sufrimiento de Job y quizás mucho menos vivimos en esa rectitud y firmeza de Job. Entonces, yo pienso que una de las razones por qué la mayoría de los cristianos no maduran es porque no han entendido que el sufrimiento que llega a su vida, no el que provocan por pecado, sino el que llega de manera repentina sin buscarlo, entender lo que el Señor lo permitió. Y hay una soberanía en Dios que opera en el creyente que no lo vamos a entender en el momento y quizás no lo vamos a aceptar, pero al final entenderemos. Solamente piense usted, no hay que entender la soberanía, nada más piense en un padre cuando le quita el juguete a su hijo. En ese momento, para el niño, el papá es malo. Cuando el padre no le compra lo que el hijo le pide, cuando lo castiga porque hizo algo. Todo eso es para el bien del niño. Bueno, ¿cuánto más el Padre de los Espíritus, dice Santiago? Dice el libro de Hebreos, dice que los padres nos criaron como pudieron y nos sometíamos a ellos, los venerábamos. Pero ¿cuánto más debemos someternos al Padre de los Espíritus? Hebreos 12 dice. Vamos al libro de Primera de Pedro 4:1. Creo que ya le dije que vayamos allí, me quedé explicando, ¿verdad?, acerca de la madurez en Job. Dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Aquí la palabra carne sencillamente significa o se refiere al cuerpo físico, al cuerpo material, al cuerpo terrenal. Dice, puesto que ya Cristo ha padecido, ya sufrió en la carne, dice, vosotros también. Vosotros también. Se va a dar cuenta, hermanos, que el mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, nunca evade el sufrimiento. Si nosotros hemos hecho pacto con Dios y hemos aceptado a Cristo como Señor, debemos de también abrazar el sufrimiento, porque Cristo no viene a nuestra vida sin dolor. Lo primero que Jesús nos dice cuando decidimos seguirle es niégate, toma tu cruz y sígueme. El que no niega padre, madre, hermanos, hermana, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que odies a tu familia? No. Sencillamente entendemos que nosotros al amar tanto a la familia y esa familia que lleva nuestro apellido y nuestra sangre, la mayoría no aceptan a Cristo y como nos aman en un amor terrenal y humano, quisieran que no sigamos a Cristo porque la palabra nos dice que vivamos de esta manera y ellos viven de otra. Entonces, si queremos seguir a Cristo y amarlo a Él, debemos de poner en segundo lugar todas las cosas que amamos en esta tierra. Y eso incluye la familia. En ningún modo dice que la odiemos, sino que nos neguemos. Y esto nos va a conllevar muchas veces a separarnos de nuestra familia. Luego dice, toma tu cruz en cada deseo de tu vida que va contra el plan eterno del Señor. Ahí está la cruz. Y luego dice, y sígueme, sigue mis pasos. ¿Cómo vamos a seguir al Señor si ya se fue al cielo? Su palabra.
haciendo y viviendo como Él vivió. Y eso es lo que habla aquí de nosotros vivir como Cristo. Yo pienso que muchas veces el mensaje del Evangelio se hace más atractivo por la sencilla razón de que como en la manera que muchos lo presentan es más de dar bendiciones, como ver a Dios como una ATM, una máquina de transacción, de sacar dinero, de sacar cosas. Ay, quiero buscar de Dios para que me dé esto. Y por eso muchos aceptan el Evangelio. Pero cuando comenzamos a entrar en las páginas de la Biblia y nos encontramos con los textos que es necesario que a través de mucho dolor entremos al reino de los cielos, como que ya no nos va gustando el camino. Y por eso en Juan 6 dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Y luego le dice Jesús a sus discípulos más cercanos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y allí nos damos cuenta del entendimiento ya que Pedro iba adquiriendo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en el cuerpo físico, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí el texto nos está diciendo que tengamos una forma de vida, un estilo de vida, de entender que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Miren, si usted piensa en los deportes como boxeo, karate, judo, lucha libre, todo el que dice que quiere practicar ese tipo de deportes sabe que va a aguantar golpes, le van a dar golpes, van a sufrir, la carne le va a doler. Nadie puede decir, yo quiero ser boxeador, pero lo voy a hacer esperando que nadie nunca me ponga la mano. ¿Usted se imagina? Bueno, el camino cristiano, mis hermanos, es un camino de dolor, es un camino de sufrimiento. Y aquí es donde desafortunadamente se manifiesta la inmadurez de muchos. Aquí es donde hay cristianos inmaduros que no alcanzan a entender que el sufrimiento en Cristo es necesario. La palabra no dice si llega el sufrimiento, dice no, va a llegar de una manera o de otra. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, tengan la misma actitud de Cristo. Cristo sabía lo que venía, Él sabía que debía abrazar la cruz. Del mismo modo nosotros cuando decimos o decidimos seguir a Cristo, debemos igualmente abrazar el sufrimiento. Y fíjense lo que resulta cuando tenemos el mismo pensamiento de Cristo. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Preguntemos por qué Dios usa el dolor para formar nuestro carácter. Y son preguntas válidas porque a nadie le gusta el dolor. Incluso cuando el Señor nos creó, ¿verdad? Hizo a Adán y a Eva en un huerto donde todo era perfecto. El dolor vino a causa del pecado y ahora Dios lo que está haciendo es que está usando lo que el pecado produce en las personas, el cual es dolor, muerte, sufrimiento, engaño, angustia, y lo está usando de manera soberana para alcanzar a los perdidos. El mismo texto nos dice por qué razón Dios usa el dolor como un medio para formar nuestro carácter. El texto dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, significa que si estamos dispuestos a sufrir, a soportar el dolor en la carne, ya no seremos más esclavos del pecado. Y me voy a explicar. Usted diría, ¿cómo es esto, pastor? Bueno, existen dos tipos de deleite en el ser humano, ¿verdad? Especialmente en el cristiano. Existe el deleite carnal y existe el deleite espiritual. Por ejemplo, el concepto de gozo y felicidad del mundo tiene el sentido de ausencia de dolor o ausencia de sufrimiento. El mundo piensa que el verdadero gozo y felicidad es ausencia total de dolor, de angustia y sufrimiento. Ahora, por un lado entendemos que esa es la promesa que Dios tiene para la vida eterna. A veces cuando hablamos de vida eterna, no solamente estamos hablando de tiempo, sino de calidad de vida. Es decir, Dios dice, viviremos sin dolor, sin lágrimas, sin muerte, sin traición, sin hambre, sin cansancio, eternamente en el Señor. Y por esa razón,
el ser humano de manera implícita, o de manera, mejor dicho, intuitiva, de manera natural, anhela esta vida, anhela rechazar el dolor, vivir una vida de ausencia de sufrimiento. Pero ese es el concepto de cómo el mundo ve lo que significa gozo y felicidad. Esa es la idea del mundo. Pero cuando la Biblia habla del gozo como un fruto del Espíritu, no se está refiriendo al sufrimiento, o al sentimiento, mejor dicho, placentero y sensual de la carne. No. Más bien se refiere a un estado de plenitud que nos ayuda a mantener nuestro estado de ánimo firme y en paz a pesar de las circunstancias externas que enfrentamos cada día. En otras palabras, el mundo tiene una visión, se le llama cosmovisiones en la manera que vemos las cosas del mundo, o el mundo, el sistema mundial, de que el gozo y felicidad es aquel que carece de dolor y sufrimiento, o es la ausencia de dolor y sufrimiento. En la vida cristiana, por lo menos aquí en la tierra, el gozo, la paz, el deleite en Cristo no es igual que en la carne. Nos damos cuenta que el gozo espiritual es un estado de seguridad y de plenitud en el creyente que nos permite, a pesar de las circunstancias, estemos enfermos o sanos, con dinero y sin dinero, si nos insultan o si nos aceptan, nuestro estado de ánimo, nuestra firmeza y actitud es inmovible. Y esto obviamente es el cristiano maduro. Vamos creciendo en nosotros depender del gozo espiritual, el cual no depende de las circunstancias externas. Si la bolsa de valores o la economía sube o baja, nuestro ánimo está balanceado. Si alguien nos ofende o nos exalta, estamos con un ánimo o una actitud balanceada. Es decir, no somos movidos por las cosas que pasan afuera, estamos arraigados con lo que el Espíritu produce en nosotros. Entonces, quiero resaltar otra vez que el gozo cristiano no siempre es un sentimiento sensual o placentero. Más bien es un estado de paz y seguridad que nos permite enfrentar las pruebas en medio de un dolor. Ahí nos acordamos de cómo la palabra nos enseña que el fruto del Espíritu, si bien me explico, el fruto del Espíritu no es un sentimiento carnal. El gozo del Espíritu no es como que sentimos escalofríos, no. Es un estado de ánimo firme, seguro y en paz que viene por el Espíritu. Y ese gozo nos trae ese gozo espiritual, el cual nos permite enfrentar las enfermedades, las amenazas de la vida, si la economía sube o baja, si me botan del trabajo, si me roban la cartera o el carro, si me traicionan, no somos movidos por esas cosas. Bueno, vamos a pensar en esta pregunta. Si nuestro gozo, paz y seguridad dependen de cosas externas como lo pueden ser el trabajo, un carro, la salud física, aceptación social, logros terrenales, etcétera, etcétera, ¿qué sucede cuando perdemos estas cosas o no las alcanzamos? Es decir, suponiendo que mi gozo depende del dinero, vamos a suponer mi gozo depende de lo que la gente diga de mí. ¿Qué sucede cuando perdemos eso o no lo alcanzamos? ¿Qué sucede con nuestro ánimo? Pues obviamente vamos a estar animados y desanimados. Si mi familia me acepta, ¿verdad? Estoy alegre. Y si no me acepta, estoy triste. Bueno, ahí es donde vemos que nuestro estado de ánimo debe depender y descansar en Cristo. ¿Por qué? Porque el gozo es espiritual. Cuando Santiago 1, versos 2 y 3 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, se está refiriendo a que nos mantengamos, obviamente, con buen ánimo, porque aunque nos va a doler lo que vamos a enfrentar, el fin de ello traerá fruto, traerá resistencia, traerá más fuerza espiritual para poder seguir adelante en el camino cristiano. Espero me hayan entendido por qué es importante esto, ¿verdad? En cambio, el gozo que viene del Espíritu de Dios en la vida del creyente no depende de circunstancias externas, sino de Dios. Miren, un ejemplo lo encontramos y Pablo nos ayuda en esta carta de los Filipenses, si usted me acompaña al capítulo 4. Pablo nos ayuda
en principio, ¿verdad? Porque está hablando aquí de la ofrenda de Filipenses, pero en principio Pablo dice algo que aplica a toda la vida cristiana. Es decir, Pablo en un momento les dice a los filipenses, ustedes dejaron de enviarme la ofrenda, el sustento, el cual me enviaban. Y el texto nos enseña que no es porque ellos no querían o se olvidaron, sino porque no encontraron la oportunidad. Pero Pablo, de momento ellos comienzan otra vez, los filipenses, a mandarle la ofrenda a Pablo. Y Pablo dice, ¿verdad? Me alegro que otra vez retomaron el sustento. Pero en ese sentido, de lo que Pablo le está transmitiendo en carta a los filipenses, Pablo usa un principio que lo debemos tomar en cuenta para todo el ámbito espiritual. Y todos queremos tener esta actitud que Pablo usa en este texto como principio. Filipenses 4, vamos a leer desde el verso 10. Fíjense lo que dice Pablo a los filipenses. Recuérdense que vamos a extraer el principio de lo que Pablo dice. Dice Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, póngale ahí una marquita o en su mente recuerde, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora, quiero que pongan, pongan atención a lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo a los corintios utiliza el ejemplo de Macedonia para la ofrenda, Pablo no está enfocado más bien en el dinero o en la ofrenda en sí, sino que Pablo está mirando, fíjense, de una manera madura, de que cuando un cristiano es generoso, Pablo sabe que este cristiano está operando en madurez. Vive desarraigado, vamos a decir, desaferrado de las cosas materiales, pero vive en generosidad, el cual demuestra amor al prójimo. Pablo no está contento por el dinero en sí o por la ofrenda, sino por el acto de acción de gracia. Por eso cuando aquí Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, mi gozo viene del Señor, de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, ustedes querían, pero os faltaba oportunidad. Ahí vemos que querían mandar la ofrenda, Pablo no la estaba recibiendo por alguna razón, pero ya luego retomaron y Pablo estaba contento, pero dice, en gran manera me gocé en el Señor. Dice el versículo 11, aquí Pablo habla de la razón de su gozo. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Ahora, vayan notando lo que estoy leyendo, porque aquí Pablo cuando dice, no lo digo porque tenga escasez, no está diciendo que no le faltaba, porque sí lo va a decir, sí, a veces le faltaba, a veces tenía necesidad Pablo. Pero aquí lo que está diciendo es, la intención de por qué me gozo no es porque yo estaba en necesidad, sino porque ustedes revivieron el fruto espiritual, el cual es la generosidad. Esa es la idea de Pablo. Y un cristiano maduro, cuando da, entiende que es una honra, ¿verdad?, que Dios a través del Espíritu Santo produce en nosotros de ser generosos para con los demás. Y eso es de maduros. Cristiano maduro es generoso porque no se aferra al dinero, su Dios no es el dinero, no depende del dinero, sino que es movido por el fruto del Espíritu. Sigo leyendo el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice el texto luego, aquí viene el principio. Dice, pues he aprendido. Esa palabra es importante porque aprender es algo que es de todos los días. Aprender es algo que viene por la práctica, la repetición, el estudio, el escuchar, el preguntar, el llevarlo a la práctica con diligencia. Así aprendemos. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Y luego dice, cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo nos está aquí explicando en principio que el gozo de Pablo no depende de la actitud de las personas en la calle. Si mi jefe me paga o no me paga. Si me botan del trabajo o me aceptan en un trabajo. El gozo o contentamiento, que significa conformidad, de Pablo, el cual queremos imitar, no depende, escúcheme bien, de las cosas externas de este mundo. Repito, Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Se dan cuenta que Pablo llegó a esa madurez? Pablo aprendió a tener contentamiento
cualquiera que sea su situación, dice él. Verso 12. Y Pablo dice, sé vivir humildemente, y aquí no es humildad de humillarse como cristiano, sino en pobreza financiera, económica. Sé vivir humildemente, es decir, sé vivir en pobreza. Sé vivir sin tener nada, materialmente hablando. Y luego dice, y sé tener abundancia. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí vemos otro aspecto de la madurez? Nos damos cuenta que un cristiano maduro puede ser tanto pobre como rico. Pablo dice, yo sé vivir en pobreza y sé vivir con riqueza. Si estoy en pobreza, no me quejo, no me siento menos, no trato más bien al rico que a los demás por tener dinero. Pero si tengo dinero, no me creo más, no soy más altivo, no me dejo dominar del dinero, no soy controlado por ello. Pero Pablo dice, todo esto lo he aprendido. He aprendido. Dice luego el texto, en todo y por todo estoy enseñado. Ahí está la madurez, el carácter desarrollado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, ¿cómo es que lo puede hacer? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí la palabra fortalecer, quiero que vayan notando, mis hermanos, que fortalecer aquí es que el Espíritu nos capacita cuando tenemos hambre o cuando estamos saciados. Cuando vivimos una vida de total dependencia en Cristo, nos daremos cuenta que el Espíritu nos capacita en estas cosas. Bueno, Pablo acaba de utilizar, fíjense bien, un principio que todos debemos imitar. Bueno, ¿cuál es la característica de un cristiano inmaduro? Un cristiano inmaduro es aquel que si lo botan del trabajo, se olvida de Dios, no se congrega, no lee la Biblia, no ora, se aparta y todo se le derrumbó. Un cristiano inmaduro incluso es aquel que si se le roban, ¿verdad?, aquello que le costó mucho, su carácter y su personalidad cambia, es transformada. ¿Por qué? Porque tenía toda su esperanza. Su contentamiento estaba puesto en aquello. El cristiano inmaduro no entiende lo que Pablo está diciendo, que Pablo sabe tener y no tener. Pablo sabe estar contento cuando tiene y cuando no tiene. Y en cambio, el cambio de ánimo, de un cristiano inmaduro depende de las cosas externas y no de Dios. El cristiano inmaduro tiene su esperanza puesta en las cosas de esta tierra. Pero el cristiano maduro tiene su esperanza puesta en el Señor y no en las cosas pasajeras que perecen. Recordamos al rey Saúl que cuando el Señor lo destituye como rey, estaba preocupado, angustiado, porque iba a perder la gloria de los hombres, iba a perder la honra terrenal. Pero a diferencia de David, cuando David fue confrontado por su pecado, ¿sí ven que tanto peca el maduro como el inmaduro? ¿Verdad? Dice el libro de Primera de Juan, dice, si alguno dice que no peca, miente. Aquí la idea es la respuesta que damos después de equivocarnos o después que enfrentamos el sufrimiento. A diferencia del rey Saúl, el rey David escribió el Salmo 51. Y ese salmo nos dice cómo se sintió David después de pecar contra Dios. Saúl no le interesó que pecó contra su Dios o contra Dios, ¿verdad? Porque ni lo llamaba su propio Dios. Saúl estaba con el profeta diciéndole, bueno, yo pequé, ¿verdad? Y perdóname, pero llévame delante de los hombres y hónrame. Llévame delante de los hombres y hónrame. Estaba preocupado por lo terrenal y no por lo espiritual, no por Dios. El cristiano inmaduro huye del dolor en vez de huir del pecado. El inmaduro se queja del dolor en vez de quejarse de su propio corazón engañoso. En un momento Pablo, en capítulo 7 Romanos, decía, quejándose, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El profeta Isaías se quejaba diciendo, ay de mí que soy hombre muerto. No se quejaba con Dios o de las personas o de las circunstancias, no, de su propio corazón caído. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, Pablo dice algo que en principio también, Pablo usa un ejemplo dice 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, dice Pablo,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y si hacemos hincapié en esa parte final, hay 3 palabras que Pablo dice: hablar, pensar y juzgar. Hablar, pensar y juzgar. Estas 3 áreas del ser humano son las que definen su carácter, en la forma que hablamos, habla de nuestro corazón, en la forma que pensamos las cosas, cómo discernimos, y en la forma que juzgamos entre lo bueno y lo malo. Y Pablo dice: yo hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como niño. Y en contexto, Pablo está usando el error, la inmadurez y el desorden de los corintios, el cual estaban dando prioridad, escúcheme bien, a los dones antes que al amor. Estaban enfocados en los dones y no en el amor de Dios. Y por eso Pablo viene desde el capítulo 12 hasta el 13-14, les viene diciendo: miren, hay un amor, hay un don que es mucho mayor que todo esto. Y Pablo quería que los corintios maduraran, que dejaran atrás la inmadurez. Y vemos aquí que los celos, las envidias, la competencia, viene de un cristiano inmaduro. ¿Por qué es un cristiano inmaduro el que hace esto? Porque no ha entendido, escúcheme bien, que no importa lo que el hombre haga, qué tan bonito le quede, qué tan sabio parece ser. Al final del día, todo es hecho por la gracia, por el poder y soberanía de Dios. Es Dios el que da la capacidad. Algunos quizás ven algún predicador elocuente y dicen: wow, me gustaría predicar así. Y no se dan cuenta que Dios es el que da los dones. Pero el hecho de que Dios le ha dado la capacidad de predicar así, no era la intención de nosotros maravillarnos por la forma de predicar, sino que a través de esa virtud podamos recibir más claramente el mensaje que salva y podamos amar a los demás. Pero la inmadurez nos conlleva a darle más valor a lo pasajero que a lo eterno, a las cosas terrenales que a lo celestial. Y esa es una característica del cristiano inmaduro. Se enfoca más en las cosas de aquí que en las cosas de allá. El contexto de aquí de Pablo, ya Pablo viene ordenando la iglesia porque, como decía, los corintios estaban en competencia, en celos. Y debemos entender que la iglesia de los corintios era una iglesia pagana que adoraba ídolos, demonios, sacrificios paganos. Y la mentalidad, escúcheme bien, de las religiones paganas siempre es de competencia, del número uno, de quién es más. Y cuando Jesús viene y le dice a sus discípulos: el que quiera ser el mayor será el menor, y el que quiera ser primero será el que va a servir. Porque yo, siendo el maestro, le lavé los pies, cuánto más ustedes que son mis siervos. Y Jesús les ordena la forma de pensar, porque todos los imperios enviaban este mensaje de poder, de conquista, de yo sé, yo tengo, yo puedo. Y por eso es que en Jeremías el Señor dice: no se gloríe el hombre, no se jacte el hombre en lo que sabe, en lo que tiene y en lo que puede, sino gloríese el hombre en conocerme a mí, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Dice el Señor: eso quiero. Entonces nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde el famoso es aplaudido y el justo es perseguido. Hay una diferencia. La gente sigue al famoso, pero persigue al justo. Y el mundo es así, está al revés. Las cosas correctas ahora parecen malas y las cosas malas parecen correctas. Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo bueno le llama malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Y el mundo está boca abajo, mis hermanos. Y desafortunadamente los corintios, como hoy podemos ver en la iglesia de hoy, la misma actitud, que la gente va a la iglesia buscando más la elocuencia del predicador, el don, el canto, vamos a decir, lo bonito del canto, no la alabanza y la adoración a Dios, cómo suena la predicación, no la esencia misma de la palabra. Quiero mostrar mis virtudes, no exaltar el nombre y gloria del Señor.
Y por eso hay tanta inmadurez en la iglesia, porque tenemos los ojos puestos en lo que no debemos. Y quiero terminar leyendo 1 Corintios capítulo 3, y Pablo aquí reprende a los corintios por su inmadurez. Niños en Cristo les llama. 1 Corintios 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, aquí hablando el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Usted se imagina que llega un momento que cuando usted, ¿verdad? Algunos de ustedes, debo decir, llegan a un grupo, hay que cambiar el tema, ¿verdad? Usted se imagina, o usted dice, no se puede hablar de eso delante de fulana o fulano porque, ¿verdad? No tiene madurez, no entiende, no sabe manejar algunos temas, no porque sepa más o menos, sino por sus actitudes emocionales los conlleva a otras cosas. Y aquí vemos que los corintios estaban en competencia, en celos, pero era porque no entendían, no habían madurado, eran niños todavía. Y cuando usted mira a un niño, mis hermanos, el niño solamente le importa entretenerse. Los niños nada más quieren jugar, divertirse, no quieren nada del sufrimiento. Todo lo que le trae sufrimiento, ellos lo aborrecen. Todo lo que trae diversión, eso quieren. Dulces, juguetes, las caricaturas en la televisión, los dispositivos, el juego, pero nada de lo que en sí tiene valor para sus vidas. Pero uno entiende que son niños de 3, 4, 5, 7 años. Pero ¿qué sucede cuando nos sucede a nosotros como creyentes y nos comportamos como niños en la fe? 1 Corintios 3:1, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, aquí son cristianos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué razón Pablo les dice esto? Dice, os di a beber leche y no vianda. Miren, llega un momento que en la iglesia debe el predicador casi repetir el mismo tema de las cosas más básicas, porque como la iglesia no obedece, no responde al mensaje, se tiene uno que mantener en el mismo tema, porque no hay madurez, no hay crecimiento, y hasta que no crecemos en ciertas áreas, no podemos avanzar. El mismo libro de Hebreos 6 dice, ya vayamos adelante a la perfección y dejemos lo que es los rudimentos elementales de Cristo. Es decir, ya aprendimos eso, vamos al próximo paso. Pero desafortunadamente hay veces que no puede uno entrar en otros temas porque todavía estamos en si perdono o no perdono. ¿Sirvo al Señor o no le sirvo? ¿Debo ofrendar o se lo doy a no sé quién? O sea, todavía estamos pensando en cosas de niños y ya debemos tener un estilo de vida. Desafortunadamente muchos no entienden, desafortunadamente. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y le pregunta a Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, no son carnales en el sentido de que andan como la gente del mundo que no conoce ni a Cristo ni a su palabra. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Bueno, Pablo, me gusta más Pablo como predica. Es que Pablo cuando dice esto, sus ilustraciones y en la manera que habla del griego y el hebreo y el arameo me gusta más. No, pero a mí me gusta más, yo soy de Apolos. Apolos cuando habla es como si fuera fuego consumidor. Y a veces ni mira las notas y habla de la memoria. Sí, a mí me encanta como Apolos predica. Dice Pablo, ¿no sois carnales? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Está diciendo Pablo que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas son nada. Lo que pasa era que estos corintios lo estaban venerando como una idolatría. Yo quiero ser como. Bueno, ¿el cristiano maduro imita a Pablo para ser como Pablo o imita a Pablo para parecerse a Cristo? Imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Y en ese sentido, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie son nada. ¿Por qué? Porque no son ellos los que tienen el poder del efecto que el Espíritu y la palabra hace en el creyente. Es Dios.
Dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, por medio, son medios. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Si tú ves a fulano de tal, oh, el Señor lo usa, gloria a Dios por eso, pero no lo veneres, no lo adores, no lo idolatres, porque detrás de esa persona imperfecta estás mirando la gracia de Dios, estás confundiendo a la persona con la gracia de Dios. Dice el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Piense usted en eso. Pablo tiró la semilla, Apolos le echó agua, pero ¿quién es el que hace que el agua opere? Que los elementos del H2O funcionen y se mezclen en la semilla, y la semilla germine y la raíz va hacia abajo y el tronco hacia arriba, y luego el tronco bota las ramas las hojas, luego viene el fruto dentro trae la semilla, ahí están las fibras de esa manzana, mango, pera, lo que sea. ¿Quién es que hace todo eso? Es Dios. Entonces, es de inmaduros nosotros poner los ojos en los hombres, admirar al hombre, venerar al hombre, idolatrar al hombre, porque quien tiene el poder es Dios, no es el hombre. Yo no voy a la iglesia hoy porque va a predicar fulano. Inmaduros. Me gusta más como predica fulano, yo no sé por qué yo vine hoy. Si yo sé que va a predicar fulano, no vengo. Inmaduros en la fe, no crecen, no avanzan, no entienden. Y por esa razón, Pablo le llama, ustedes son niños en Cristo. Hermanos, para concluir, porque esta serie trae mucho, ¿verdad? Es muy desafortunado que podamos ver a cristianos que no dan un paso de fe. ¿Qué quiere decir usted, pastor, con un paso de fe? No avanzan en la fe. Algunos creen que dar el paso de fe es, voy a comprar esa casa en el nombre de Jesús, o voy a proponerle a fulana matrimonio en el nombre de Jesús, o voy a comprar ese negocio en el nombre de Jesús. Miren, la palabra dice que no andamos por vista, sino por fe. Y la vista del ser humano, el corazón es engañoso. Lo que vemos con estos ojos nos engañan. Y cuando vemos las cosas por su apariencia, somos engañados porque ignoramos que detrás ahí puede estar Satanás operando, el pecado, el corazón engañoso, pero la palabra nos enseña que debemos de ya vivir en el alimento sólido, debemos de vivir en el uso de su palabra para desarrollar el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, si usted ha crecido espiritualmente en alguna área, usted se va a dar cuenta que el cristiano no crece por sencillamente estudiar la Biblia. La razón por qué estudiamos la Biblia, la desglosamos, la desarrollamos, la partimos en pedacitos, es para que la llevemos a la práctica de manera más fácil. Esa es la idea. Esa es la razón por qué de manera expositiva enseñamos la palabra de Dios, para que cuando vayamos a obedecerla, no nos quedemos como, y cuando vaya a perdonar, ¿cómo le digo? No. Enseñamos cómo hacer todo en series, en temas, enseñanzas, predicaciones, para que al vivir la palabra podamos hacerlo correctamente. Pero tengamos por seguro, mis hermanos, no queremos permanecer siendo cristianos inmaduros. El cristiano inmaduro es movido por sentimientos y no por su palabra. El cristiano inmaduro es movido por alguna ofensa, es decir, no sabe resistir, no está dispuesto a soportar, no entiende que las cosas son de Dios y que la soberanía es de Dios. Y cuando llega el sufrimiento, Dios está haciendo algo a través de eso. Y no podemos tener gozo en diversas pruebas porque no entendemos, nos quedamos niños espirituales. Así que yo espero que esta enseñanza de esta noche haya servido para enderezar, corregir y comenzar a abrazar, como dice la palabra en 1 de Pedro 4, nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. Si usted es cristiano, mis hermanos, así como lo soy yo, debemos abrazar el sufrimiento. Debemos, es humano cuando viene una queja, es cierto, no es fácil esto, pero vivir una vida de quejas
y no atravesar el sufrimiento en la gracia, en la palabra y la oración del Señor, no vamos a crecer, nos vamos a quedar enanos espirituales, prematuros espirituales, y nos vamos a quedar en el mismo nivel espiritual de cuando conocimos al Señor. Así que el Señor quiere que maduremos, pero yo espero que usted también quiera madurar y vayamos adelante. Dios es quien cambia el corazón, pero Dios no puede cambiar un corazón que no se somete a su palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, bendito eres tú, Señor, gracias por tu palabra. Solamente te pedimos, Señor, que tu palabra en esta noche, aquellos a quienes la reciben, opere en ellos, Señor. Que tu Espíritu siga recordando todo lo que hemos estudiado en esta noche. Que tu Espíritu nos ayude a seguir entendiendo a medida que vamos obedeciendo, Padre. Tan repetidamente hemos enseñado que no hay forma de desarrollar el carácter sin obediencia y sin soportar las pruebas. Ese evangelio que hoy se promulga por ahí, de un evangelio fácil, de un evangelio sensual, cómodo, que solamente promete riquezas terrenales, sin hablar del sufrimiento, del padecimiento, de la persecución, de los ataques de Satanás que cada día a través del pecado nos asedia. Es la razón por qué muchos no maduran ni crecen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir adelante en tu gracia y reconocer, mi Dios, que el gozo no es un sentimiento sensual. El gozo es un estado de ánimo que nos permite ir adelante y permanecer firmes en la roca, el cual es Cristo. No tiene nada que ver con escalofríos o sentimientos sensuales de la carne, sino un establecimiento pleno que nos permite estar firmes en Cristo, a pesar de las circunstancias externas, Señor. Ayúdanos, 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 Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Como siempre les digo, como siempre les repito, comparta, suscríbase a los canales para que la palabra de Dios llegue a aquellos que no tienen palabra de Dios. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que pasen buenas noches y meditemos en esto que Dios nos ha compartido. Dios les bendiga.